Mis estudiantes de tercero tengan un buen día. Vamos el día de hoy a realizar la clase División de los morfemas gramaticales. Habíamos visto que la palabra puede dividirse o se puede analizar morfológicamente y podemos encontrar en ella pues dos tipos de morfemas. Uno es el morfema lexical, llamado también el lexema o raíz, ¿no?, en la parte fija de la palabra, y el morfema gramatical, que es lo que vamos justamente a ver el día de hoy. Pues vamos a, poder comprender sobre los tipos de estos morfemas gramaticales. Pero primero queremos recordar lo que es un morfema. El morfema es la unidad mínima de la gramática de una lengua que aporta significado. Es decir, el morfema expresa conceptos. Y tenemos que entender que esta unidad mínima que se añade o que es fija siempre nos va a dar o a aportar un significado de lo que es la palabra. En cuanto al morfema gramatical, pues encontramos dos tipos, el flexivo y el derivativo. De ahí vamos a partir. Este es el esquema que se les ha realizado. En el morfema flexivo encontramos el morfema gramatical flexivo simple y también el amalgama. En el derivativo vamos a ver los llamados afijos, que son prefijo, sufijo, infijo y el interfijo. Bien, para empezar queremos pues recordar sobre el morfema lexical, que es la parte principal, ¿no? El morfema gramatical va a añadirse a este, pero para poder entender mejor el gramatical tenemos que haber comprendido el lexical o el lexema. ¿Qué es el morfema lexical? Es la parte indestructible de la palabra que entraña la idea primordial. Esto significa que es la parte fija, la parte que no se mueve, la parte que ni apenas vemos esa parte, vamos a tener un concepto de lo que va a ser la palabra. Por eso se le llama raíz, porque de esta palabra pueden surgir otras palabras, de esta parte de la palabra pueden surgir palabras nuevas o derivadas, ¿no? Por ejemplo, live, disculpen, aquí ya tengo un concepto de lo que significa esta parte, ¿no? Entonces podemos decir que esta parte es la parte indestructible de la palabra, ya me aporta significado porque ya sé que se va a tratar de una herramienta de trabajo que sirve para dar información. Ahora que el morfema gramatical, que es lo que vamos a estudiar específicamente hoy, este ya me aporta nuevas ideas, me añade nuevos conceptos o se forman nuevas palabras, pero no pierde este campo semántico, es decir, no pierde esta raíz, no pierde la base, la parte principal o la base del significado de lo que es la palabra. Si bien es cierto, parto con libro. Libro es un instrumento, ¿no?, una herramienta de trabajo que sirve para dar información, ¿no? Y librito no pierde su significado en sí, pero ya se está refiriendo a algo más pequeño. Librero es ya un lugar donde se colocan los libros y librote es un libro ya grande. Entonces, el lexema, recordemos que es la raíz o la parte principal, la indestructible. En el caso de mar, ya también nos aporta un significado este lexema o esta raíz. Y los morfemas gramaticales vendrían a ser ya marea, marino, marinero, marítimo. Ahora sí, vamos a pasar a los morfemas gramaticales, que es nuestro tema. ¿Qué es un morfema gramatical? Son fragmentos significativos que se añaden aquí a los lexemas. Se van a añadir estos morfemas a los lexemas. Y se clasifican en dos, flexivo y derivativo, como habíamos visto en el esquema en la primera parte. Vamos a empezar con el flexivo. Este morfema gramatical flexivo me añade lo siguiente. Pues me va a aportar género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿De quién? De la palabra. Ahora, vemos acá que se divide en flexivo simple
y en flexivo amalgama. El flexivo simple, de todo lo que he mencionado que me aporta el morfema flexivo, me va a aportar algo más específico. ¿Qué me va a añadir? ¿Solo género o número? Es específicamente de los sustantivos, ¿no? Y también puede ser de los adjetivos. En cambio, la amalgama no me aporta solo género y número. Vamos a ver ejemplos del flexivo simple. Tenemos aquí el lexema nin. Este es un lexema, es una raíz. De aquí puedo formar palabras, ¿no? Que no pierden su significado de nin, que es una persona de menor edad. Puede ser niño, niñita, niñote, ¿no? Niñas, niños. Ahora aquí en este morfema gramatical, porque la A ya es un morfema gramatical, pero es flexivo simple. ¿Por qué? Porque me añade lo que es género femenino y número singular. Niñas, me está añadiendo género femenino y número plural. Como te puedes dar cuenta, estos morfemas gramaticales, flexivo, simple, solamente me va a aportar género y número, por eso se dice que se encuentra o se halla en los sustantivos y en los adjetivos. Sin embargo, el amalgama no. El amalgama ya se presenta más, o se presenta en los verbos, y me expresa persona, número, tiempo, modo, aspecto. Es más amplio. Vamos a ver el ejemplo. Cor, este lexema, esta raíz, ya me aporta, bueno, significado. Lo menciono de todas maneras porque vamos a siempre recordar el lexema. Cor, ya me aporta un significado de una acción, ¿no? De correr. Si yo digo corrí, el flexivo amalgama es la I. Este es un morfema gramatical, la I. ¿Pero qué me va a aportar? ¿En qué persona está? Corrí. Primera. Número, singular. ¿Qué tiempo? Pasado. ¿Qué modo? Indicativo. Y vemos la diferencia, que en el flexivo simple se encuentra acá en este caso en el sustantivo y el amalgama en los verbos porque me aportan cosas distintas, ¿no? Ahora bien, pasamos a lo que es el morfema gramatical derivativo. En el derivativo encontramos, ¿no? Ya los afijos. Por eso nos dice acá llamado también aquellos que se añaden a la raíz, también se añaden al lexema, sirven para formar palabras derivadas. O sea, nuevos términos, nuevas palabras. La diferencia básica entre los morfemas flexivos y derivativos es que los flexivos indican accidentes, pero no modifican el significado de la palabra. En el caso de la amalgama, me indica accidentes, ¿no? En cuanto a número, persona, tiempo, etc. Pero no modifican el significado de la palabra. Ya les voy a explicar qué significa esto, mientras que los derivativos agregan un nuevo significado. Mira, la palabra cafetería, el lexema es café, y estos morfemas, la T y la ería, bueno, son morfemas gramaticales. Ahora, ¿por qué digo yo que me aportan un nuevo significado? Fíjate, la palabra café, si yo digo cafés, ya va a estar en plural. Entonces, ¿qué me indica? Solamente un plural, nada más. Pero el significado de la palabra no cambia, no hay otra palabra nueva, ¿no? Y en cambio en cafetería sí hay una palabra nueva, porque no se refiere a un plural de café o si está en femenino o masculino, ¿no? Aquí se está refiriendo ya a un lugar donde venden café. Claro, no pierde la esencia de lo que es el café, ¿no? Pero de todas maneras ya se formó una palabra porque ya se está refiriendo a un lugar. Esto hace el morfema derivativo. Aquí encontramos ya los afijos, ¿no? Tenemos al prefijo, que es el sufijo también, pero el infijo y el interfijo. ¿Qué es el prefijo? Se antepone al morfema raíz o lexical. Va antes del lexema. Generalmente tienen origen griego o latino. ¿No? Para recordar, para ver acá los afijos
vienen del latín affixus, que significa fijado o pegado, porque está unido al lexema. Por ejemplo, bidireccional. Bidireccional. El prefijo es bi, que se está añadiendo al lexema, ¿no? Que está acá. Dirección. Entonces, ¿qué es el bi? Es sencillo saber que es, pues, dos o doble, ¿no? Dos direcciones o doble dirección. El caso también de coautor, autor, pues vendría a ser aquí lo que es el lexema. Y está unido antes el prefijo co, que significa participación o unión, es decir, unido al autor o participa igual que el autor, ¿no? Tiene el mismo nivel que el autor. En cambio, el sufijo ya no va antes, sino va después de la raíz o del lexical, va después del lexema. Librucho. Aquí tenemos el lexema lib y se le ha agregado el ucho, que el ucho ya tiene un significado despectivo. Parricida. Sida es el que da muerte o el que mata. Parricida es el que mata ¿a quién? Al padre. Entonces nos podemos dar cuenta que el prefijo va antes y el sufijo va después. Aquí, en esta parte del infijo y el interfijo, quiero que sepan que muchos libros o muchos gramáticos lo toman como un sinónimo. Pero hay una pequeña diferencia nada más. El infijo interfiere o se inserta dentro del lexema, es decir, va a interrumpir al lexema. No va a perder el sentido en sí de la palabra. Miremos. Pueblecito. La palabra pueblecito existe en el diccionario. Es un pueblo pequeño. Pero ¿qué sucede aquí si yo digo pues que el infijo es ese, ¿no? Eso está ya hecho. Ahora, ¿qué sucede? Que yo quitase la E y la C. Me va a quedar pueblito. De todas maneras, esta palabra sí existe, pero se le ha agregado la EC como se ha insertado en la palabra pueblito para agregar algo más, ¿no? Que es un pueblo muy pequeño y de todas maneras tienes que entender que esta palabra pueblito existe. Es el caso también de panadero, ¿no? Acá, ¿cuál es la parte que se ha insertado dentro de la palabra? Es AD, porque el término panero sí existe, aunque tiene otro concepto, claro, pero existe de todas maneras y se le ha agregado estos términos, este infijo AD, para formar una nueva palabra. En el caso del interfijo, es un elemento que está entre la raíz y el sufijo. La diferencia es sencilla, ¿por qué? Polvareda, quien se ha agregado es la A y la R, para poder formar una palabra que va a dar lógica o sentido, porque si yo quito la A y la R, va a decir polveda, y esa palabra en nuestro diccionario, en nuestro castellano, no existe. Otro ejemplo es ensanchar. ¿Qué palabra o qué parte se le ha agregado a la palabra para que pueda unirse? Porque el infijo y el interfijo sirven para unir y formar nuevas palabras y también para evitar cacofonías, para evitar una mala pronunciación e incluso la homonimia, ¿no? Ahora, ¿qué parte se le ha agregado? La S. ¿Y qué hace la S? Pues une el prefijo en con la palabra anchar, ¿no? Y se forma la palabra ensanchar. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Aquí se inserta en una palabra, no pierde en sí su significado si se le quita. No, existen las palabras, pero en el otro no. En la aplicación podemos decir, determina la morfología de las siguientes palabras. Disconformidad. Yo ya lo hice. Dis es el prefijo, confort viene a ser el lexema y dad viene a ser el sufijo. Y en el caso del lapicero, eso está en tu libro, estos ejemplos. Lápiz viene a ser el lexema, la parte indestructible. La C es el interfijo, porque se ha unido a lápiz y el sufijo ero. Entonces, podemos ver estos dos ejemplos. Muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí ha sido la clase y muchas bendiciones.